Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Steffi y estoy súper feliz como siempre de estar una nueva vez más aquí con ustedes. Si eres nuevo en este canal, ¿qué estás esperando para darle clic al botón de suscribirse que aparece aquí abajito? Solo tienes que darle clic y quedas automáticamente suscrito a esta familia. En este video, como ya se dieron cuenta por el título, les voy a estar mostrando el especial de Vive tu pelo afro, que para las personas que no son de Colombia, básicamente el día 7 de julio se realizó en la ciudad de Bogotá la primera feria de identidad y belleza llamada Vive tu pelo afro, que fue organizada por varias personas, incluyendo una presentadora cuyo nombre es Hernán Liliana, una youtuber que se llama Sirle, una doctora que se llama Gloribet y una modelo, actriz, maquillista que se llama Ana Harlem. Ellas cuatro se juntaron para crear esta feria de identidad y belleza, y lo que yo quise fue mostrarles y compartirles a ustedes un poquito de lo que hubo en esta feria, y básicamente quise hacerlo por dos razones. La primera es porque fue la primera feria de identidad y belleza a la que yo asistía, y la segunda es porque habían demasiadas marcas que yo personalmente amo y que incluso ustedes han visto acá en mi canal, marcas como Básico Pero Nítido, Alma de Coco, entre muchas otras que hicieron parte de este evento maravilloso. El evento fue súper único y dije, ¿por qué no mostrarles a ustedes qué marcas estaban allá? Y más que nada se den cuenta, marcas para nuestro cuidado de la piel, para nuestro cuidado del cabello, para nuestra belleza estética, con compromiso social, de empoderamiento y muchas otras cosas más. Básicamente lo que ustedes van a ver aquí es una pequeña muestra de las personas que estuvieron o las marcas que estuvieron en este evento, y yo lo que hice fue hacerles una pregunta a cada marca acorde a lo que ellos venden o a lo que ellos ofrecen o a lo que ellos tienen como motivación principal. Y espero de verdad que les guste mucho este video, y vamos a empezar de una vez porque este video toca dividirlo en dos partes, así que debes esperar la segunda parte. No olviden dejarme ahí sus comentarios, darle me gusta, suscribirse a mis redes sociales, y los amo mucho. Hola Cham, ¿cómo estás? En mi canal has sido muy conocido porque me encanta tu trabajo y muchas personas han visto tus camisetas en mi puestas, así que quisiera que nos contaras cuál es el propósito de Básico Pero Nítido a través de estas camisetas. Steffi, mi amor, muchas gracias, sos muy poderosa, me encanta que estés aquí, compartas con nosotros tu poder, súper bueno eso. Básico Pero Nítido, el propósito de Básico Pero Nítido es llegar, educar, dar a conocer todo lo respectivo a la diáspora, a las personas afro en el mundo, lo que hemos hecho, lo que hemos aportado a la construcción del mundo, a la construcción del país, a la construcción de la humanidad. Entonces lo que nosotros hacemos es que los seres humanos reconozcan, conozcan y entiendan todo esto, todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, a través de camisetas, que parece que es algo muy simple, muy básico, damos mensajes y hacemos que todo se vuelva nítido y poderoso. Entonces, digamos que hacia donde va la marca es exactamente hacia eso, hacia que la gente conozca, entienda y reconozca todo el poder que tenemos. Super Cham, pues muchísimas gracias, de verdad que yo admiro tu trabajo, de hecho tengo puesta hoy tu camiseta y me encantan. Hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, Vero es la creadora de Alma de Coco y quisiera que nos contaras en qué te inspiraste para emprender este negocio 100% natural. Bueno, Alma de Coco, primero qué es, ¿no? Para que ustedes sepan en qué me inspiro. Alma de Coco es cosmética artesanal, sensorial y biográfica. La inspiración son todas mis vivencias, ¿sí? Pero la principal fuente de inspiración son las necesidades de las mujeres negras. Con el tiempo empecé a retomar las necesidades de las mujeres indígenas, cuando fui a vivir al Guainía, cuando viví en el Amazonas, ahora que estoy en el Caquetá, también he recopilado algunas cositas de ahí. Entonces estoy como recogiendo siempre experiencias, por eso es biográfica, sensorial, porque cuando tú vas al Salón Turquesa, que tú has ido al Salón Turquesa, quiero darles como toda una experiencia, desde que ingresan, que activen los sentidos con el aroma, que puedan palpar, tocar las sales, la jabonería, las mantequillas, todo, por eso es sensorial. Mi fuente de inspiración es Colombia, básicamente. Súper, cuéntanos cuál es la variedad de productos que tú tienes.
Bueno, les cuento, Alma de Coco tiene todos estos productos. Son 65 productos corporales, capilares. La primera, la más importante creería yo, es esta, que fue la que le dio nacimiento a Alma de Coco, que es la mantequilla de coco y cacao. Es una mantequilla inspirada en las necesidades capilares de las mujeres negras. Con el tiempo empieza a trascender un poco hacia las mujeres indígenas y después se vuelve una mantequilla para todas las personas, para toda la humanidad. Es una mantequilla muy básica, tiene coco, manteca de cacao natural y gotas de ricino. Entonces lo que hace es brindar máxima hidratación, promover el crecimiento y por supuesto pues darle toda la vitalidad que el cabello necesita. Sabemos entonces que los productos funcionan para todo tipo de cabello. Cuéntales entonces cuáles son tus redes sociales y cómo te pueden encontrar. Bueno, en Instagram me encuentran como Alma_de_Piso Coco, en Facebook Alma de Coco y en Twitter también Alma de Coco. Y estoy en Bogotá en la 56 con séptima. Súper bueno, Verónica, muchísimas gracias. A mí me encantan tus productos y bueno, un abrazo. Bueno, Ana, sabemos que tienes una marca que se llama Ana Harlem, pero quisiera que me cuentes un poquito más qué es Ana Harlem, de dónde nace esta idea y además yo he visto que te enfocas en diferentes tipos de pieles. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, les cuento un poco sobre mi marca, Ana Harlem. Es una mujer, digamos que emprendedora. Obviamente el Ana Harlem abarca muchos proyectos, no solamente el tema del make-up, sino que es también labores sociales que estoy emprendiendo. Más adelante se darán cuenta en cuanto a mi fundación y eso es lo que quiero, como que obviamente muchas de las personas lleguen a saber un poco más de qué se trata y por qué estoy realizando este tipo de gestión de maquillaje, porque estoy recaudando fondos para que las personas que quieran ayudar, aportar, que lo hacen por medio del maquillaje, porque estoy ayudando a mujeres pacientes oncológicas a utilizar el turbante, entonces estoy yendo a varias ciudades a donarles turbante a muchas mujeres y obviamente levantándoles el autoestima y también de alguna manera como ayudando a que ellas florezcan un poco más. Y también estoy emprendiendo una labor muy bonita que es enseñándole a maquillar a mujeres que han sido víctimas quemadas con cualquier agente químico, puede ser con ácido, puede ser con gasolina, porque ya he conocido muchas historias y bastante triste y les estoy enseñando a maquillar también a mujeres que han sido cortadas con arma blanca. Obviamente yo también fui víctima y por esa razón pues como que emprendo y me gusta y digamos como llegarle a los corazones de todas las mujeres por medio de mis conocimientos y también lo quiero hacer por toda Colombia para mujeres vulnerables, pero mejor dicho la lista es larga y quiero de alguna manera tocar puertas y poder como llegar a los corazones de cada una de ellas. Súper, yo de verdad soy fiel seguidora tuya y he visto en tu Instagram de verdad ese trabajo que has hecho con las chicas que han tenido ese padecimiento, ya sea químico o ácido. Quisiera que les dijeras o les dieras un consejo a todas esas chicas que de pronto aún no tienen esa autoestima y no saben cómo pueden salir de ese problema de no aceptarse a sí mismas aunque tengan una condición especial. Claro que sí, yo les mando un mensaje de que sean ustedes, de que no les dé miedo. Yo sé, obviamente, por el proceso que han pasado, porque yo también lo viví y sé que por medio del maquillaje fue una manera como de evadir y poder sacar como esa luz que tenía adentro y que me hacía y me autorreconocía como mujer y como lo que soy como persona. Entonces que no se escondan, que al contrario saquen todo lo que tienen de sí, que salgan adelante con lo que crean, con lo que saben hacer en la vida y yo sé que podrán lograrlo y salir adelante con todo lo que emprenda. Mírenme a mí, yo ni siquiera imaginé ser actriz y bueno, aquí estoy siendo toda una actriz profesional y me encanta y estoy feliz y también con el tema de mi línea de ropa, también con el tema del make-up, nunca pensé que fuera a maquillar, pero son cosas que una cosa conlleva a la otra y sin pensarlo, yo siempre me preguntaba el por qué, pero nunca me pregunté el para qué me pasó todo lo que me pasó. Entonces hay que aprovechar todo lo que nos pasa en la vida. Bueno, muchísimas gracias. Ya finalmente cuéntanos cuáles son tus redes sociales y cómo las personas te pueden conseguir.
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como Ana Harle, en Facebook como Ana Harle Mosquera y también en fanpage como Ana Harle Mosquera. Muchísimas gracias, eres hermosa. Ay, muchas gracias. Hola Edna Liliana, sabemos que tú eres un referente del empoderamiento femenino y representación del empoderamiento femenino afro. Cuéntanos o qué le quieres decir a esas chicas afro o a esos hombres afro que hoy en día quieren ser periodistas pero sienten que no tienen la oportunidad de desempeñarse en esa carrera por su etnia. ¿Qué sería ese consejo que les das? Bueno, lo primero que yo le diría a cualquier persona que tenga un sueño, pienso que aplica para cualquier sueño, es que siempre va a haber barreras. Si fuera una cosa así de fácil, definitivamente no sería un sueño ni sería una meta. Así que no hay nada que no puedan superar. Siempre ustedes pueden encontrar la oportunidad. Siempre dentro de nosotros hay una fuerza mayor a la que nosotros creemos. Siempre uno cree yo no puedo, yo no tengo cómo, y siempre hay unas posibilidades que obviamente para la gente afro como nosotros siempre va a ser más duro, pero que por eso mismo yo creo que Dios nos dio una fuerza especial a nosotros. Somos una etnia que ha resistido todo, ha resistido la colonización, la esclavización, el racismo. Nuestras comunidades son ejemplo de resistencia, así que pienso que tenemos el don de superar los obstáculos. Eso somos la población afro. Por encima, nuestra música ha trascendido los años, pero los siglos, quiero decir, así que somos ejemplo de resistencia. Y por otro lado, ya si usted quiere ser periodista, lo que yo le digo, uno, usted tiene que hablar desde su propio yo. Como dice la canción de Obsesión de Cuba, Los Pelos de Obsesión de Cuba, a partir de lo que somos, entonces lo que sea. No puedes contar algo si no sabes quién eres tú, ¿sabes? Lo que hace importante mis historias es que yo las cuento desde mi punto de vista, desde mi espejo, desde mi lente. ¿Sí me entiendes? En cambio, si tú no sabes tú quién eres, tú no puedes tampoco ser un crítico de la sociedad, no puedes tampoco romper los esquemas y decir esto está bien, esto está mal, como lo hace un periodista que tiene que denunciar lo que pasa en la sociedad. O sea que fortalecer la identidad, encontrar quién eres tú. No es que yo soy una negrita que se pone turbante igual a las otras que se ponen... No, todo lo que hagas, hazlo desde tu propia perspectiva. Y por último, mi último consejo y más importante es, nuestra comunidad ha sido tan invisibilizada que está todo por contar. Necesitamos más comunicadores, más periodistas, más escritores, videógrafos, fotógrafos, porque es que llevan siglos mostrando lo que pasa en Europa, lo que pasa en Bogotá, lo que pasa en los centros, digamos, de mayoría poblacional blanco-mestiza, pero, o sea, ¿qué está pasando en Botsuana? País de África más estable que hay en los 55 países africanos. ¿Qué pasa con los niños que van al colegio en Botsuana? ¿Qué pasa? O sea, ¿existen? Es decir, está todo por contar. ¿Qué pasa en las comunidades ribereñas del Chocó? ¿Qué pasa en López de Micay, en la costa del Cauca? O sea que como periodistas está todo por decir allá afuera. Necesitamos más caras negras, más pelos parados, hablando de lo que somos. Entonces, pienso que gente que cuenta historias, escritores, cineastas, es lo que más nos hace falta y hay mucho material allá afuera. Cosas que para nosotros son básicas, la piangua. Nadie sabe qué es la piangua, ¿sí? Lo que es para nosotros lo más natural de la vida, a la gente eso es una gran noticia, un gran reportaje. San Basilio de Palenque, wow, un reportaje, se ganó un premio. Yo no hago nada del otro mundo, ¿sabes? Voy a cubrir San Pacho, no hago nada del otro mundo, pero la gente está tan desacostumbrada a vernos que es muy potente desde el punto de vista del periodismo las historias que hay para contar desde la población afro. Definitivamente, bueno, muchísimas gracias. Yo sé que tienes una participación en el programa France 24 que precisamente habla de esto. Cuéntales a las personas un poquito qué es France 24 y cuéntales las redes sociales para que las sigan y pues nos incentivemos más a ver ese contenido que de verdad a veces no se aprovecha y no se sabe muchas veces. Bueno, France 24 es el canal más grande de Francia, es el canal del gobierno francés, el canal público de Francia. Es un canal internacional que transmite desde París en 3 idiomas, en francés, en inglés y en árabe. O sea que estamos en más de 180 países del mundo. Y trabaja también, a partir del año pasado, llevamos un año con el canal de France 24 en español. Es un canal internacional, es acá me cuentan CNN, pero de Europa, que llegó a Colombia y en Colombia puso los estudios en español. Yo trabajo ahí, presento noticias, como siempre, hago reportajes, pero también tengo 2 programas. Uno se llama Ella Soy, que es un programa de diversidad, pero enfocado en las mujeres, en mujeres víctimas de violencia, mujeres líderes en diferentes áreas. Y el otro programa que tengo se llama África 7 días, ese es el que es mi hijo consentido. África 7 días es mi sueño hecho realidad, realmente para mí es muy importante, porque yo siempre soñé con visibilizar África. Pienso que si no es visible el Chocó es porque nos han dicho que África no es visible, o sea, eso viene, todos los estereotipos que hay sobre África se ciernen sobre la diáspora, ¿sí? Sobre los descendientes. Entonces, África 7 días es el único noticiero en español 100% dedicado al continente africano. Pueden verlo obviamente en france24.com, www.france24.com, África 7 días. En mis redes, si me quieren seguir, @EdnaLiliana_,
Y ahí está toda la información para que vean, África son 55 países, 3.000 idiomas, muchas culturas, todo por aprender. Y así como sabemos la capital de Francia y el presidente de Francia, que sepamos que es el presidente de Nigeria, de Uganda, de Ruanda, de Marruecos, de Sudáfrica, de Botsuana, de Nigeria, de Níger, de Mali, de República Centroafricana, de Gabón, de Guinea Ecuatorial, que es el único país de África que habla español, de Etiopía, de Eritrea y tantos países que hay allá, esperando a que los conozcamos. Bueno, muchísimas gracias, Edna, de verdad que yo te admiro mucho y muchísimas gracias. A ti, esto.